Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa unos extractos de un texto que la verdad me tiene fascinada. Hola, ¿qué tal? Sí, es un material interesantísimo. Se trata del libro ¿Qué es la hermenéutica?, del filósofo canadiense Jean Grondin, publicado por la editorial Herder. Y fíjate, solo con ver la cubierta ya sabemos que no estamos ante el típico manual antiguo y polvoriento. Claro, tiene ese diseño con tonos azules y verdes y como unos trazos de grafiti urbano. Exacto, es como si el libro te estuviera gritando, oye, que este tema está vivo, que es algo que ocurre en la calle ahora mismo. Y tanto que ocurre. Nuestra misión en este análisis a fondo es desmitificar una palabra que asusta a mucha gente. La palabra es hermenéutica. Sí. Suena a jerga académica súper densa. Totalmente. Suena a eso, a menudo se confunde con una especie de relativismo posmoderno extremo en plan, todo es subjetivo, cada uno tiene su verdad y ya está. Que es justo lo contrario de lo que significa, pero claro, la gente se lía. Claro, y vamos a explicar cómo este término es en realidad la clave fundamental para entender cómo el cerebro humano procesa la abrumadora cantidad de información, perspectivas y realidades de la vida cotidiana. Es como el software base de nuestra mente. Eso es. Pero para arrancar hay una anécdota absolutamente genial y a la vez un poco bochornosa que ilustra a la perfección todo este malentendido que rodea al concepto. Ya sé por dónde vas. El famoso escándalo Sokal. Exactamente. Ocurrió en el mundo académico cuando dos físicos, Jan Brigmont y Alan Sokal, decidieron gastar una broma muy elaborada para denunciar lo que ellos consideraban pura charlatanería en ciertos sectores de las ciencias humanas. Redactaron un artículo científico completamente falso, lleno de disparates absolutos. Y lo enviaron a una prestigiosa revista cultural llamada Social Text, a ver si colaba. El título del artículo, de hecho, no tiene desperdicio. Lo llamaron Transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Madre mía, es que suena chiste. Era un texto atiborrado de referencias inconexas a las ecuaciones de Albert Einstein, mezcladas sin ningún tipo de sentido lógico con citas de pensadores como Jacques Lacan o Jacques Derrida. O sea, un corta y pega sin pies ni cabeza. Tal cual. La intención era construir un galimatías que sonara intelectualmente deslumbrante, pero que en el fondo estuviera completamente vacío de significado científico real. Y el remate de la historia, lo más fuerte, es que lo publicaron. La revista aceptó el artículo y lo imprimió como si fuera una revelación filosófica brillante. Lo cual demostró exactamente lo que Sokal y Brigmont querían probar. Que en ciertos círculos, si se utilizan palabras lo suficientemente oscuras, rimbombantes e intimidantes, puedes hacer pasar cualquier tontería por ciencia profunda. Y la palabra mágica, el gran escudo protector que usaron en ese título para darle un aura de misterio insondable, fue precisamente la que da título al libro de hoy. Hermenéutica. Inmediatamente después de la publicación, revelaron la superchería y, claro, el escándalo fue mayúsculo en todo el mundo académico. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Para entender por qué Sokal utilizó esa palabra en concreto para burlarse del relativismo moderno, tenemos que viajar al principio de todo y ver qué significaba originalmente. Porque resulta que, en sus inicios, la hermenéutica era exactamente lo opuesto a la invención subjetiva o al todo vale. Era algo súper estricto, ¿no? Absolutamente. Sus orígenes clásicos nos muestran una disciplina que no tenía absolutamente nada de relativista. Al contrario, era la búsqueda más rigurosa posible de la verdad. Nació como una herramienta auxiliar indispensable en campos que por su propia naturaleza no podían permitirse el lujo de la ambigüedad. Estamos hablando de disciplinas serias. Fundamentalmente la teología, el derecho y la filología clásica. Imaginemos a los primeros estudiosos, juristas o teólogos de la Edad Media enfrentándose a textos sagrados de hace siglos o a leyes antiguas redactadas en lenguas muertas. Un error ahí no era cualquier cosa. Claro, un error de interpretación en la Biblia podía derivar en una herejía, y un error en un texto legal podía costar vidas o fortunas. Por eso necesitaban reglas, cánones metodológicos muy precisos para lidiar con pasajes ambiguos. Es como cuando tienes un contrato y necesitas que un abogado te lo traduzca para no arruinarte. Exacto. Pensadores de la talla de San Agustín dedicaron un esfuerzo monumental a establecer estas normas interpretativas. Buscaban siempre evitar que el lector impusiera sus propios caprichos al texto.
La interpretación se concebía como una escalera metodológica para llegar a un sentido verdadero, único y estable. Era, en esencia, un manual de instrucciones para garantizar que no nos equivocamos al leer. Se daba por sentado que el texto tenía un mensaje claro y que el trabajo consistía simplemente, desenterrarlo con las herramientas adecuadas. Esa es la visión clásica. Pero luego la historia da un salto espectacular al llegar al siglo XIX. Entra en escena un filósofo y teólogo alemán llamado Friedrich Schleiermacher y le da la vuelta a la tortilla de una manera que resulta muy familiar hoy en día. Sí, lo de Schleiermacher es un cambio de paradigma brutal. Hasta ese momento, la humanidad asumía que nos entendíamos por defecto y que la hermenéutica solo hacía falta cuando tropezábamos con un párrafo particularmente oscuro de un libro antiguo. Pero él afirma algo radical. Dice que la incomprensión es lo natural. Que por defecto, los seres humanos no nos entendemos en absoluto. Si lo pensamos bien, esto tiene todo el sentido del mundo si miramos la angustia que genera hoy en día recibir un mensaje de texto sin emojis. Totalmente. Un simple vale con un punto final y ya piensas que la otra persona te odia. Ostras, es verdad. Sin tono de voz, sin contexto visual, nuestra mente inmediatamente asume múltiples significados y casi siempre nos decantamos por el peor. Schleiermacher ya vio esto en su época. Esa intuición sobre la fragilidad de la comunicación es el gran punto de inflexión. Él universaliza el riesgo de la incomprensión. Para él, cualquier discurso ajeno, ya sea un tratado antiguo o una conversación con un vecino, encierra siempre un momento de profunda extrañeza. O sea que no es algo automático. Claro que no. Comprender a otro ser humano no es algo que ocurra espontáneamente o por arte de magia. Es un hito que debe ser buscado y construido a través de un método estricto. Su gran objetivo era lo que él llamaba la reconstrucción. Reconstruir la mente del otro. Exacto. Quería llegar a comprender la génesis del texto e incluso, como él mismo dejó escrito, llegar a comprender la obra mejor que su propio autor. ¡Qué ambicioso! Rastreando la decisión germinal, los motivos ocultos y el contexto en la propia psicología del escritor. Es un enfoque que recuerda muchísimo al trabajo de un detective forense o, por poner un ejemplo más actual, a un ingeniero de software haciendo ingeniería inversa sobre un programa informático complejo. Esa es muy buena analogía. Claro, porque no se trata únicamente de mirar la escena del crimen o de leer pasivamente las líneas de código en una pantalla. El verdadero trabajo es intentar meterse dentro de la cabeza del creador original. Entender el porqué. El ingeniero que analiza el código intenta replicar el estado mental exacto del programador que lo escribió hace 5 años. ¿Por qué utilizó esta variable específica en lugar de otra? ¿O qué problema urgente intentaba resolver bajo la presión de un plazo de entrega? Se asume que cualquier lectura superficial llevará irremediablemente a conclusiones erróneas. Hay que reconstruir la mente que operaba detrás del producto final. Y esa analogía capta perfectamente la ambición de la época. Ese afán de dotar a las humanidades de un rigor casi milimétrico es llevado a su máxima expresión poco después por Wilhelm Dilthey. Dilthey, claro, otro nombre clave. Dilthey observa con cierta envidia el tremendo éxito y prestigio que estaban alcanzando las ciencias naturales en el siglo XIX, todo apoyado en el método científico empírico. Ante esto, se hace una pregunta fundacional. ¿Qué pasa entonces con las ciencias del espíritu? O sea, con las humanidades, la literatura y la historia. Para que no parezcan simples opiniones de barra de bar. Eso es. Necesitan su propio método irreprochable. Así que Dilthey establece una distinción clásica. Dictamina que las ciencias naturales explican los fenómenos mediante leyes generales de causa y efecto. Si caliento el agua a 100 grados, hierve. Explicación. Exacto. Sin embargo, las humanidades no explican átomos, sino que comprenden la individualidad histórica y humana a partir de sus manifestaciones vitales. Y la hermenéutica debía ser precisamente ese fundamento metodológico riguroso, el ancla que garantizara la objetividad pura. Pero a ver, toda esta estructura metodológica tan limpia y ordenada que proponía Dilthey partía de una base, digamos, extremadamente frágil, casi ingenua, diría yo. ¿A qué te refieres? Se imaginaban al intérprete como una especie de observador neutral en un laboratorio estéril, mirando un texto del pasado a través de un microscopio, libre de cualquier sesgo, ideología o contaminación externa. Ya, claro, el científico inmaculado. Pero, ¿qué ocurre cuando nos damos cuenta de que el observador que mira por el microscopio no es una máquina perfecta, sino un ser humano con sus propios miedos, defectos y bagaje cultural?
El siglo XX llega y destroza por completo esta ilusión de neutralidad aséptica. El golpe de gracia a esa ilusión lo da lo que en filosofía se conoce como el giro existencial. Y el protagonista absoluto de este auténtico terremoto es Martin Heidegger. Con su obra, la hermenéutica sufre una mutación radical. Logos o historiadores. Heidegger plantea lo que él denomina la hermenéutica de la facticidad. Lo que nos viene a decir es que la interpretación no es una actividad académica que realizamos de vez en cuando en una biblioteca frente a un libro complejo. La interpretación es la esencia misma de lo que somos. Wow. Existir es, en sí mismo, interpretar. El ser humano está, en palabras de Heidegger, arrojado a un mundo que él no ha elegido, y desde el primer segundo en que cobra consciencia, está intentando orientarse, proyectando sentido sobre todo lo que le rodea. Para visualizar esto sin tanta jerga filosófica, significa que nosotros no caminamos por la vida viendo simplemente conjuntos de materia neutra. O sea, no vemos un simple trozo de madera pulida con 4 palos pegados debajo. Nuestro cerebro interpreta instantáneamente ese objeto como un asito. Y le asigna un significado inmediato. Le asigna el significado de lugar para descansar, porque somos seres humanos con cuerpos que se cansan y que necesitan reposo. Constantemente proyectamos nuestras necesidades y nuestra forma de vivir sobre el mundo que nos rodea. Ya no somos científicos impolutos con bata blanca analizando la historia. Somos seres empapados de realidad, llenos de preocupaciones, metidos de lleno en el fango de la vida. Lo fascinante aquí es cómo esta visión existencial le permite a Heidegger redefinir el famoso concepto del círculo hermenéutico. Durante el siglo XIX, la idea de que los lectores siempre partían de sus propios conocimientos previos se veía como un círculo vicioso terrible. Como una trampa de la que había que huir a toda costa para ser verdaderamente objetivos. Exacto. Pero Heidegger da un golpe en la mesa y asegura que huir es una quimera. Toda comprensión, sostiene, parte inevitablemente de una precomprensión. Arranca de anticipaciones, de ideas preconcebidas que nos dictan nuestra propia época histórica, nuestro lenguaje y nuestra finitud. Siempre vamos con ideas previas. Siempre. Para él, lo verdaderamente decisivo en la búsqueda del conocimiento no es intentar salir de ese círculo, porque es ontológicamente imposible, sino aprender a entrar en él de la manera correcta. Y eso implica reconocer, hacer explícitas y someter a escrutinio continuo nuestras propias anticipaciones. Pero vamos a detenernos un momento aquí, porque esto rompe por completo nuestros esquemas habituales, supone un desafío directo, casi incómodo, a nuestra forma de pensar. A ver, si toda esta teoría de la precomprensión de Heidegger es cierta, significa, básicamente, que nacemos con unas gafas tintadas pegadas a la cara mediante superglue. Unas gafas que no te puedes quitar. Exacto. Y que es imposible quitárnoslas si absolutamente todo lo que leo, todo lo que veo y todo lo que interpreto está irremediablemente filtrado por mi propia ansiedad existencial, por mi educación, por mi historia personal y mis prejuicios. ¿Cómo diablos es posible llegar a conocer algo verdaderamente objetivo o nuevo? Es una paradoja tremenda. Si siempre estoy tiñendo el mundo exterior con el color de mis propias gafas, da la sensación de que estamos condenados al solipsismo, a mirarnos el ombligo eternamente y llamar a eso realidad. Esa objeción que planteas es la reacción más natural y constituye precisamente el reto monumental al que dedicó su vida el gran heredero intelectual de Heidegger, el filósofo Hans-Georg Gadamer. En su obra cumbre, Verdad y Método, Gadamer asume plenamente la idea de que llevamos esas gafas tintadas. Vale, ¿acepta el diagnóstico? Sí, pero le da la vuelta al concepto para resolver el callejón sin salida. Para Gadamer, esos prejuicios que heredamos de la tradición histórica no son una forma de ceguera que nos oculta la realidad. Paradójicamente, son la condición indispensable que nos permite ver cualquier cosa. Sin las gafas no vemos nada. Tal cual. Sin esa estructura previa de expectativas, categorías y lenguaje, el mundo exterior no sería más que un ruido blanco incomprensible, un caos de estímulos sensoriales inconexos. O sea que Gadamer rehabilita audazmente la propia palabra prejuicio, que siempre ha tenido una connotación terrible en nuestra sociedad. Pasa de ser un defecto intelectual del que deberíamos avergonzarnos a ser la herramienta básica de navegación. Así es. Gadamer critica duramente lo que él diagnostica como el prejuicio contra los prejuicios. Qué buena frase. Atribuye esta fobia a la época de la Ilustración, que exigía hacer tabla rasa, borrar toda tradición para confiar únicamente en la razón aséptica. Para ilustrar cómo funciona realmente la comprensión humana libre del afán de control científico, Gadamer recurre al modelo del arte y del juego.
A ver, ¿cómo es esto? Pensemos en el momento en que nos plantamos frente a una gran obra de arte. Por ejemplo, el cuadro de El 2 de Mayo de Goya. No nos acercamos a la pintura aplicando un método científico frío, midiendo las pinceladas con una regla. Lo que ocurre en realidad es que nos dejamos atrapar por la dinámica de la obra. Nos absorbe. El espectador no domina la situación de forma arrogante. La obra tiene su propia autonomía, su propia fuerza de gravedad, y nos arrastra hacia su mundo. La verdad, nos advierte Gadamer, no se alcanza mediante un procedimiento de laboratorio. Es un acontecimiento que irrumpe, que nos sobrepasa y que inevitablemente nos transforma. Y de ahí nace su concepto más célebre, la fusión de horizontes. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Esa idea de Gadamer rompe con todo el esquema del observador pasivo. Si lo pensamos bien, esta fusión de horizontes es casi como un baile de salón complejo o un partido de tenis. Me gusta lo del baile de salón. Claro, cuando entramos a una pista de baile con alguien que tiene un bagaje o un estilo completamente diferente al nuestro, es decir, un horizonte distinto, no controlamos milimétricamente cada paso del otro, ni nos quedamos quietos en una esquina observando y tomando notas. Imposible bailar así. Al interactuar de verdad con la otra persona, al chocar con una idea que nos es ajena, el propio ritmo de ese intercambio genera algo inédito. No se trata de que una persona asimile a la otra aplastando su estilo, sino que se produce un baile conjunto que modifica profundamente a los dos participantes. Y según Gadamer, la gran pista de baile, el escenario universal donde se produce este acontecimiento milagroso, es el lenguaje. Es una forma muy precisa de visualizarlo. Gadamer llega a formular una frase categórica que define su filosofía. Dice, el ser que puede ser comprendido es lenguaje. Ojo con esto que es profundo. Hay que tener cuidado de no malinterpretar esto, ¿sí? No quiere decir que el lenguaje sea una simple caja de herramientas secundarias que utilizamos para ponerle etiquetas a las cosas una vez que ya las hemos procesado mentalmente. Para la hermenéutica de Gadamer, el lenguaje es el medio universal en el que habitamos los seres humanos. Es como el agua para los peces. Es, de hecho, la luz misma, que hace que el mundo cobre forma y se manifieste ante nosotros. Cuando intentamos fusionar nuestro horizonte presente con el horizonte de una cultura del pasado, por ejemplo, al leer un diálogo de Platón, lo que hacemos es traducir su mundo a nuestro lenguaje contemporáneo. No intentamos convertirnos mágicamente en atenienses del siglo V a.C. Porque eso es imposible. Lo que hacemos es traer las preguntas de Platón a nuestra realidad actual, generando una comprensión viva. Gadamer veía esto como un proceso pacífico, dialógico y guiado siempre por una inmensa buena voluntad de entenderse mutuamente. Es una visión casi idílica, la verdad. Nos dibuja el baile pacífico de la humanidad a través de los siglos, compartiendo pacientemente sus horizontes. Pero claro, esta idea asume que todo el mundo juega limpio. Y ahí es donde empiezan los problemas. Si aterrizamos en el mundo real y miramos a nuestro alrededor, por ejemplo, a los debates políticos actuales, a las tertulias o al ecosistema de las redes sociales, vemos que el lenguaje no siempre se usa para entenderse. Se usa constantemente como un arma para manipular, para ocultar intenciones o para dominar al adversario. Totalmente. ¿Qué pasa si la persona con la que estoy bailando me está pisando los pies a propósito? ¿Qué ocurre cuando la tradición que me ha heredado esos prejuicios o el interlocutor que tengo justo enfrente me están mintiendo de manera sistemática? Esa grieta en la visión idealizada de Gadamer desencadena el gran conflicto filosófico que domina la segunda mitad del siglo XX. El filósofo francés Paul Ricoeur fue el encargado de mapear brillantemente este campo de batalla. ¿Y qué nos dice Ricoeur? Ricoeur señala que, en el fondo, la filosofía moderna está atravesada por una tensión irresoluble entre dos grandes fuerzas. Por un lado, tenemos lo que él bautiza como la hermenéutica de la confianza, que sería la posición de Gadamer. Una disposición abierta y optimista a escuchar el mensaje. Eso es. Pero, por otro lado, frente a ella, se alza con fuerza la hermenéutica de la sospecha. Esta corriente está encarnada en tres grandes gigantes intelectuales: Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. Los maestros de la sospecha. Exacto. Estos maestros de la sospecha nos lanzan una advertencia feroz. Nos dicen que el sentido evidente de cualquier discurso suele ser una trampa cuidadosamente diseñada. Es decir, nos urgen a no fiarnos de la superficie de las cosas. Si Gadamer nos invitaba a dejarnos llevar por la música del baile, Marx, Nietzsche y Freud nos agarran del brazo y nos dicen:
Cuidado, la música está diseñada para hipnotizarte y que no veas quién controla la sala. Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía contemporánea, vemos que cada uno de ellos introduce una sospecha devastadora. Marx argumenta que nuestras nobles ideas políticas y culturales son a menudo ilusiones que enmascaran los intereses económicos de la clase dominante. O sea, sigue la pista del dinero. Nietzsche sostiene que detrás de nuestras altísimas proclamas morales sobre el bien y el mal se esconde en realidad una descarnada voluntad de poder y dominio sobre los demás. Y Freud, por su parte, nos demuestra que nuestras decisiones aparentemente racionales y conscientes están dictadas por pulsiones oscuras y traumas reprimidos en nuestro inconsciente. Nada es lo que parece. El objetivo común de la hermenéutica de la sospecha es arrancar la máscara a la conciencia ingenua. Y claro, esta sospecha metodológica genera choques enormes. Por ejemplo, el sociólogo Jürgen Habermas entra en un debate intenso con Gadamer. ¿Habermas aporta otra pieza al puzzle? Habermas advierte que no podemos aceptar la tradición ciegamente, porque existen dinámicas de comunicación que están sistemáticamente distorsionadas por la ideología. Es algo que hoy vemos clarísimo con el fenómeno de las cámaras de eco en Internet. Si nos limitamos a dialogar dentro de una estructura algorítmica diseñada para polarizar, ese famoso diálogo pacífico de Gadamer es solo una ilusión que perpetúa la ignorancia. Ya no estás dialogando, estás reforzando prejuicios. Necesitamos esa herramienta de sospecha que menciona Habermas, una especie de psicoanálisis social, para darnos cuenta de que la plataforma misma nos está condicionando. Exactamente. Esa es la aplicación práctica de la crítica de Habermas. Pero el choque intelectual más dramático y escenificado ocurrió en 1981. En París, ¿verdad? Sí, en un histórico encuentro que reunió al propio Hans-Jörg Gadamer y a Jacques Derrida, el brillante y polémico padre de la corriente conocida como deconstrucción. Fue un auténtico diálogo de sordos, pero inmensamente revelador para el futuro del pensamiento. Derrida ataca directamente la línea de flotación, el corazón mismo de la hermenéutica de la confianza de Gadamer. Va directo a por la buena voluntad. Para Derrida, esa famosa buena voluntad para comprender al otro es, de entrada, altamente sospechosa. Él la interpreta como una sutil manifestación de la voluntad de dominio occidental. Para la deconstrucción, el significado de un texto nunca se deja atrapar, siempre se escapa entre los dedos, siempre está diferido. Nunca llegas a atraparlo del todo. Derrida sugiere que el acto mismo de intentar comprender puede convertirse en una forma encubierta de violencia, una fuerza homogenizadora que asimila, recorta y anula la alteridad radical del otro. Fijaos en lo contraintuitivo, perturbador y a la vez brillante que resulta este argumento central de Derrida. Desde pequeños nos han enseñado que la empatía es el valor humano supremo, pero Derrida nos pone un espejo súper incómodo delante. A veces, cuando un amigo nos cuenta un trauma profundo o una experiencia vital que nos resulta completamente ajena, tendemos a responder rápidamente con la típica frase de «te entiendo perfectamente». Y en realidad no tienes ni idea. Claro. Derrida más te insinúa que al hacer eso, en el fondo, podríamos estar silenciando su experiencia única y dolorosa. Estamos forzando su vivencia dentro de nuestras propias casillas mentales prefabricadas, embutiéndola en nuestro propio molde para que nos resulte comprensible. Y para quedarnos tranquilos. Y sobre todo para eso, para que deje de incomodarnos. Derrida nos obliga a sopesar una cuestión dificilísima para cualquier persona interesada en comprender a los demás. Es la fusión de horizontes de la que hablaba Gadamer, un acto genuino de solidaridad y empatía humana. ¿O es en demasiadas ocasiones una forma de colonización intelectual disfrazada de diálogo abierto? Es una crítica afiladísima y tiene el enorme valor de poner sobre la mesa el riesgo constante de que, al intentar fusionar horizontes, la visión del más fuerte, o de la cultura dominante, termine devorando y borrando al más débil. Siempre hay un juego de poder. Sin embargo, y aquí es donde la historia da otro giro de tuerca, llevar esta sospecha constante hasta sus últimas y más radicales consecuencias nos aboca a un vacío metodológico y moral mayúsculo. Esto nos adentra en lo que podríamos llamar la trampa de gran parte del pensamiento posmoderno de finales del siglo XX. Cuidado que aquí entramos en arenas movedizas. Numerosos pensadores como Richard Rorty, desde la tradición del pragmatismo estadounidense, o Gianni Vattimo en Italia con su propuesta del pensamiento débil y el nihilismo hermenéutico. Nombres que suenan bastante pesimistas. Han tomado prestadas partes de Heidegger y de Gadamer para llegar a una conclusión extrema.
Argumentan que, dado que es cierto que no tenemos ningún acceso directo a la realidad fuera de nuestro lenguaje, y puesto que todo intento de comprensión está mediado irremediablemente por la historia, los prejuicios y las redes de poder, Entonces, ¿la verdad objetiva con mayúsculas simplemente ha muerto? ¿o nunca existió? Para Rorty, lo que llamamos verdad no es más que el vocabulario específico que nos resulta temporalmente útil para salir del paso en una época determinada. Para Bátimo, el ser absoluto se ha disuelto y solo nos queda flotar en un mar interminable de interpretaciones rivales. Y con esta deriva parece que volvemos cerrando el círculo a la anécdota del principio del programa. Si la verdad objetiva ha muerto y todo en la sociedad se reduce a un cínico juego de narrativas y poder, entonces los físicos Sokal y Brickman tenían absolutamente toda la razón del mundo al burlarse despiadadamente de la hermenéutica. Esa es la consecuencia directa de ese pensamiento, claro. Si en última instancia solo hay interpretaciones subjetivas compitiendo por ver cuál sobrevive a base de gritar más fuerte en Twitter, entonces el rigor científico, la gravedad cuántica o los límites físicos del universo son vistos como simples construcciones literarias sin ningún anclaje en la realidad empírica. Esto plantea una pregunta importante y absolutamente vital para la supervivencia misma de la idea de conocimiento humano. Y es en este punto donde el libro de Jean Grondin, que hoy analizamos, resulta tan revelador. ¿Cómo nos saca Grondin de este agujero negro nihilista? Grondin articula en sus páginas una defensa férrea de la tradición hermenéutica clásica frente a esta deriva relativista y nihilista de la posmodernidad. Nos recuerda un detalle fundamental que a menudo se pasa por alto. El propio Gadamer tituló deliberadamente su gran obra Verdad y Método, y no la llamó relativismo y método, ni subjetividad y método. O sea, la palabra verdad estaba ahí por algo. Según el análisis de Grondin, Gadamer en ningún momento de su vida abandonó la aspiración legítima a la verdad. Hay una diferencia conceptual crucial que los posmodernos más radicales a menudo ignoran. El hecho innegable de que la realidad material solo se nos presente, se articule y adquiera significado humano a través de la lente del lenguaje. Sí. No significa, bajo ningún concepto, que la realidad sea una mera invención lingüística o una fantasía maleable que podamos moldear a nuestro antojo. Claro, utilizando una imagen sencilla que nos sirva para entenderlo, podemos aceptar que el lenguaje es la ventana insustituible a través de la cual miramos, pero eso no elimina el hecho de que el paisaje físico, el bosque o la montaña que hay fuera de esa ventana, existe independientemente de si lo estamos mirando o no. Grondin insiste precisamente en ese peso ontológico. Argumenta que la realidad habla por sí misma, que tiene una evidencia y una resistencia propia frente a nuestras fantasías. El lenguaje de las cosas mismas, como diría la fenomenología, nos impone límites muy estrictos. Nuestras interpretaciones, por muy bellamente que estén formuladas, acaban chocando violentamente contra la realidad empírica. Nos damos de bruces contra el muro de la realidad. Y pueden demostrarse como trágicamente erróneas si no se adecúan a lo que el mundo físico o social nos está diciendo. El ejemplo más claro es la medicina. A ver. Enfermedad mediante un marco teórico, y de que el concepto médico de salud varía a lo largo de las distintas épocas, no significa en absoluto que la enfermedad sea una simple construcción social ficticia. El virus es real, la infección avanza y el paciente sigue sufriendo físicamente en la cama del hospital. La realidad siempre termina imponiendo sus reglas del juego. Entonces, si recogemos todas estas piezas teóricas esparcidas a lo largo de los siglos, ¿qué conclusión práctica podemos extraer de todo esto? Vemos que la hermenéutica, bien entendida, no es en absoluto la excusa barata que usan algunos para encogerse de hombros perezosamente y sentenciar que, bueno, tu verdad y mi verdad son igualmente válidas, y aquí se acaba el debate. Para nada, es justo lo contrario. En realidad, representa el reconocimiento profundo, riguroso y, sobre todo, humilde, de que los seres humanos no poseemos una vista divina ni omnisciente. Como estamos obligados a llevar puestas esas gafas talladas por nuestra propia historia, necesitamos desesperadamente pulir nuestro lenguaje, buscar activamente el roce incómodo con la realidad material. Y el diálogo con el otro. Exacto, mantener un diálogo tenaz, incluso agotador, con aquellos que piensan distinto, porque es la única forma de acercarnos asintóticamente a la verdad. Lejos de ser la muerte certificada de la objetividad, la hermenéutica es el mapa de supervivencia que nos enseña cómo buscar esa objetividad, asumiendo nuestras inevitables limitaciones biológicas e históricas. Es un enfoque súper práctico para la vida moderna. Y llegados a este punto,
Cabe destacar el inmenso valor que tiene comprender todo esto para cualquier persona que intente mantenerse bien informada hoy en día sin dejarse aplastar por el ruido ensordecedor, la polarización y la epidemia de fake news que vivimos. Quien nos escuche se dará cuenta de que aceptar de antemano que siempre partimos de prejuicios no es hundirse en el pesimismo destructivo, es el único requisito metodológico válido para poder estar mentalmente abiertos. Solo quien es capaz de reconocer sus propios puntos ciegos está verdaderamente preparado para ser transformado por la llegada de nueva información. Totalmente de acuerdo. Y es que el mayor riesgo intelectual es la soberbia. Quien está plenamente convencido de poseer una verdad absoluta, impoluta y totalmente libre de prejuicios históricos, es, irónicamente, quien más atrapado vive dentro de unas certezas estériles y quien menos capacidad de adaptación y aprendizaje demuestra ante un mundo en constante mutación. Exacto. Y para cerrar este análisis a fondo y dejar resonando una última idea en quien nos escuche, resulta iluminador recurrir de nuevo al filósofo Paul Ricoeur. Él lleva todo este debate sobre la interpretación un paso más allá, sacándolo de las bibliotecas y llevándolo a la urgencia de la vida moral. Ricoeur concluye que nuestra identidad narrativa, El relato íntimo de quiénes somos realmente. ese mismo, esa identidad no se forja leyendo libros en soledad, sino en nuestra capacidad activa de intervenir y reconfigurar nuestro mundo frente al mal, el sufrimiento y la injusticia. Él define esta meta vital como alcanzar la condición del hombre capaz. Y esta idea encierra una provocación profunda para el día a día de todos nosotros. A ver cuál es esa provocación final. Si somos, como hemos visto a lo largo del texto de Grondin, seres constituidos por el lenguaje y moldeados por las pesadas placas tectónicas de tradiciones pasadas, haríamos bien en recordarlo la próxima vez que tengamos un malentendido profundo, uno de esos choques casi viscerales con alguien de nuestro entorno, antes de precipitarse a asumir que la otra persona simplemente carece de los datos correctos o que es un ser irracional movido por la maldad. ¿Qué es lo que solemos hacer, lamentablemente? Merece la pena detenerse a hacer una pregunta de corte hermenéutico. ¿Estamos realmente ante un simple y banal error de procesamiento de información? ¿O estamos presenciando en directo el choque frontal y violento de dos trabajos de la historia completamente invisibles que operan en silencio en el cerebro de cada uno? ¡Qué buena perspectiva! Y la pregunta aún más difícil y desafiante que nos deja este libro es: ¿tenemos realmente el coraje intelectual y emocional de permitir que ese choque destruya nuestras propias ilusiones más reconfortantes para poder, finalmente, comprendernos a nosotros mismos y al otro un poco mejor? Es un reto tremendo, porque exige mucha valentía abandonar tus certezas. Porque al final del día, la hermenéutica nos demuestra implacablemente que el mundo humano nunca será una radiografía simple, nítida y en blanco y negro. Es un paisaje infinito, complejo y lleno de matices. Y aprender a navegar por sus aguas, a veces turbias, sin perder la brújula, es sencillamente el precio que debemos pagar por el privilegio de existir y ser conscientes. No podría estar más de acuerdo. Ha sido un placer acompañarte en este viaje tan profundo. Igualmente. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.